Jesús, en su justicia en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Hola, muy buenos días. Es un gusto poder volver a saludarte y que meditemos juntos la palabra de Dios. La verdad es que es una enorme bendición. Te felicito por tu perseverancia, por continuar meditando la palabra de Dios y le pido al Señor que te dé revelación, te dé instrucción en cada meditación que tenemos, que el Señor hable a tu vida. Y bueno, ya estamos en el día número 9 con el título Su gracia redentora. Y hoy vamos a continuar viendo la primera carta a Timoteo, capítulo 1, versos del 12 al 20. Vamos a leerlo, esta carta tan interesante y que nos deja mucha enseñanza. Dice de la siguiente manera. Doy gracias a aquel que me ha dado fuerzas, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me ha considerado fiel y me ha puesto a su servicio. A pesar de que yo antes decía cosas ofensivas contra él, lo perseguía y lo insultaba, pero Dios tuvo misericordia de mí porque yo todavía no era creyente y no sabía lo que hacía. Y nuestro Señor derramó abundantemente su gracia sobre mí y me dio la fe y el amor que podemos tener gracias a Cristo Jesús. Esto es muy cierto y todos deben creerlo, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero Dios tuvo misericordia de mí para que Jesucristo mostrara en mí toda su paciencia. Así yo vine a ser ejemplo de los que habían de creer en Él para obtener la vida eterna. Honor y gloria para siempre al Rey eterno, al inmortal, invisible y único Dios. Amén. Timoteo, hijo mío, te doy este encargo para que pelees la buena batalla con fe y buena conciencia, conforme a las palabras proféticas pronunciadas anteriormente sobre ti. Algunos, por no haber hecho caso a su conciencia, han fracasado en su fe. Esto les ha pasado a Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no decir cosas ofensivas contra Dios. Y bueno, quiero recordarte que estamos leyendo una carta del apóstol Pablo a uno de sus hijos espirituales. Y a lo mejor pudieras pensar, eso no tiene mucho que ver conmigo, pero la verdad es que sí. Todos esos consejos que Timoteo recibió definitivamente es alguien que también a nosotros nos ayuda, nos va a bendecir si los aplicamos, nos va a prevenir de cometer errores y aún de saber si estamos en la línea correcta. Nos va a ayudar a calibrarnos. La verdad es que a mí me encanta mucho leer. Es de un joven inexperto, pero recuerda, nosotros siempre tenemos que ir a la Biblia, a la palabra de Dios, como alguien que está dispuesto siempre a aprender algo que el Señor quiere enseñar a nuestras vidas, con un espíritu enseñable. Y yo te aseguro que si tú y yo venimos de esa manera a la palabra de Dios, siempre vamos a recibir algo de parte del Señor. Esto me hace recordar un pasaje en el que el Señor Jesús habló y él dijo que él a los hambrientos los colmó de bienes ahí en el libro de Lucas. Dice, dice, pero a los ricos, dice que a los sedientos los colmó de bienes, pero a los saciados los envió con las manos vacías. Y cada vez que vayamos a la palabra de Dios debemos de ir como alguien sediento y Dios habrá de hablar a nuestras vidas. Dice en el versículo, el primero que leímos, el 12, dice, doy gracias a aquel que me ha dado las fuerzas, me ha dado fuerzas.
Y la verdad es que nosotros tenemos que reconocer ello, que todo lo que nosotros hacemos, ¿cuántas veces nos hemos sentido ya estar en la lona, ya sentirnos derrotados, ya sentirnos que no podemos más? Pero una oración, una conexión con el Padre nos levanta, nos fortalece, nos da nuevas fuerzas y es como dice uno de los salmos, tú me darás fuerzas, renovarás mis fuerzas como las del búfalo. Y si tú investigas un poquito acerca de ello, es increíble. No quiero adentrarme tanto en ese asunto porque si no ahí nos vamos a llevar el tiempo. Y luego dice ahí en el versículo número 13, dice, a pesar de que yo antes decía cosas ofensivas contra él, tuvo misericordia de mí porque no sabía lo que hacía. La verdad es que cuántas veces hacemos, cuántas cosas hacemos en ignorancia, pero podemos confiar en que tenemos un Dios paciente, en un Dios misericordioso, que Él perdona nuestras faltas. Por eso yo entiendo que David decía, líbrame de mis pecados, de aquellos que no puedo ver, aquellos que me son ocultos a mi propia vista. Hay pecados que hacemos aún inconscientemente. Y tenemos que pedirle al Señor que Él abra nuestros ojos, Él nos haga conscientes de su voluntad, de aquellas cosas que le agradan, aquellas cosas que no le agradan a Dios, para que podamos caminar en una línea recta. Y bueno, ahí dice que no lo tuvo misericordia de él, dice, porque no sabía lo que hacía. Hay cosas que no sabemos de las que hacemos que son mal, están mal, pero hay otras cosas que sí las sabemos, que ya las aprendimos, que ya Dios nos habló en su palabra y de ellas tenemos que tener mucho cuidado. Por eso el Señor en el Padre nuestro dice, líbrame de todo mal, líbranos de la tentación. Hay cosas que sí sabemos deliberadamente que si nosotros hacemos alguna cosa, no va a ser del agrado del Señor. Y de esas cosas que sí sabemos, debemos de tener mucho cuidado porque Dios no va a actuar de la misma manera que de las cosas que no sabemos. Y luego me gusta mucho lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 15 y es algo en ese mismo espíritu debemos de caminar, porque a veces caminamos nosotros como alguien perfecto y como lo hacían los fariseos en realidad. Ellos realmente eh, veían los defectos, los errores, los pecados de todos los demás, pero no veían los propios. Y dice el apóstol Pablo, él dice que él dice, vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Lo primero que tenemos que reconocer nosotros son nuestros propios errores, son nuestros propios pecados, antes de siquiera mirar los defectos, los errores y los pecados de los demás. Pablo, él mismo lo dijo, el apóstol Pablo dice, de esos pecadores, dice, de los cuales yo soy el primero. Y luego ahí en el versículo 18 dice, pelea la buena batalla, le dice a Timoteo, pelea, yo no sé cuál sea la condición espiritual en la que tú te encuentras, a lo mejor estás poquito desanimado, estás en crisis, estás esperando una respuesta de Dios, estás sintiendo que estás perdiendo la batalla. Bueno, el Señor hoy tiene una palabra para ti y para mí. Pelea la buena batalla. Dice, algunos por no haber hecho caso a su conciencia han fracasado en su fe. ¿Sabes? Dice aquí que algunos por no haber hecho caso a su conciencia han fracasado. Aún fíjate, aún las personas que conocen y no conocen de Dios tenemos una conciencia que nos dicta cuando estamos haciendo algo mal. Aún las personas que no tienen el Espíritu Santo, eh,
ellas saben, su conciencia les dicta y saben lo que es bueno y saben lo que es malo. ¿Cuál es la diferencia entre cuando nos habla nuestra conciencia y nos habla la voz de Dios o nos habla el Espíritu Santo? Bueno, la diferencia es que cuando nos habla el Espíritu Santo, Él nos guía, Él nos dirija. En Romanos capítulo 8 dice, todos aquellos que dirige y guía el Espíritu son hijos e hijas de Dios. Así que eso es diferente. La conciencia nos dicta, nos dice esto está bien, esto está mal, pero el Espíritu Santo nos redarguye, el Espíritu Santo nos enseña, nos revela, nos dirige. Y la verdad, qué bendición que el Espíritu Santo esté en nuestras vidas. Y para terminar, bueno, dice, eh, esto les ha pasado a Himeneo y a Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no decir cosas ofensivas contra Dios. La verdad es que este pasaje es bastante fuerte lo que menciona aquí. Dice que Pablo entregó a Himeneo y a Alejandro, los entregó a Satanás para que para que aprendieran a no decir cosas ofensivas. Y sabes, a veces la disciplina de un pastor, de un encargado, de la persona que preside en una congregación, a veces nos parece bastante fuerte, a veces pensamos que no evidencia el amor de Dios, pero hay acciones que son necesarias y que no se deben de tomar conforme o en base a los sentimientos, sino de acuerdo a la palabra de Dios, sino de acuerdo a la dirección de Dios. Así que tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces juzgamos mal y decimos, ay, es que aquí no hay amor, es que qué duro fue el pastor. Y lo vamos a ver más adelante, aún el apóstol Pablo les dice, le dice, no recuerdo si a Timoteo o a Tito, pero les dice que les reprenda duramente a aquel que se ha desviado del camino y dice que lo haga públicamente para que los demás sientan temor. Así que tengamos mucho cuidado. La disciplina es algo necesario dentro de una iglesia y sobre todo se hace por amor a los que permanecen en la fe, a los que están caminando con el Señor, porque corren el enorme peligro de ser contaminados por otros. Y bueno, nos vemos mañana con una nueva meditación, si el Señor así nos lo permite, y muchas bendiciones a todos.